cuando se nos dan las clasificaciones, ¿verdad? De cómo se divide la química, pues una de esas clasificaciones es la química orgánica. Y lo que aprendimos en nuestra clase de química general 1 fue que la química orgánica es la química de los compuestos del carbono, ¿verdad? Y entonces estas imágenes, estas estructuras que estamos viendo ahorita, son estructuras de compuestos orgánicos. A veces uno podría pensar, ¿verdad? Que si es la química de los compuestos del carbono, pues solamente deberían de tener carbono, ¿verdad? Pero no, la característica, ¿verdad? Lo que hace que el carbono tenga una área de la química específicamente dedicada a él es que el carbono tiene características que no tienen otros elementos, y es el hecho de que el carbono puede formar enlaces entre sí, es decir, un átomo de carbono se puede unir con otro átomo de carbono, pero también puede unirse con otros átomos no metálicos, ¿verdad? Específicamente en los compuestos orgánicos, pues encontramos al carbono unido con el hidrógeno, con el oxígeno, el nitrógeno y lo que es el azufre, ¿verdad? Que son los otros elementos que nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? Estas estructuras que, bueno, ahora podrán parecer, ¿verdad? Un poco complicadas para alguna de ustedes. Por ejemplo, este que vemos aquí del lado izquierdo es una penicilina, es un antibiótico, ¿verdad? De lo que quizá algunas veces a ustedes les han mandado. Este que vemos aquí en el centro es la estructura de la codeína. La codeína, que es un fármaco, ¿verdad? Que por ejemplo, se utiliza en los jarabes contra la tos. Es un antitusivo, ¿verdad? Evita que las personas tengan este reflejo contra la tos, pero que tiene la característica de que puede crear adicción, ¿verdad? Por eso es un medicamento controlado. Y este que vemos aquí del lado derecho, el Taxol, es un medicamento utilizado en las quimioterapias, ¿verdad? Contra el cáncer. Entonces, bien, la idea es que al finalizar, ¿verdad? Este espacio de Orgánica 1 junto con el espacio de Orgánica 2, pues ustedes puedan comprender, ¿verdad? Estas estructuras, qué significado es el que tienen, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo cual nosotros nos vamos a adentrar. Para comenzar, pues quizá repasar un poco, ¿verdad? Lo que son las estructuras de Lewis. Aquí ustedes pues ven 4 ejemplos, lo que es la estructura de Lewis para el metano, el CH4 para el amoníaco, el NH3 para el agua y para una molécula de cloro. Entonces, a ver si alguien se recuerda qué son las estructuras de Lewis. Pueden escribirlo ahí en el chat o pueden activar su micrófono, ¿verdad? No. Bueno, las estructuras de Lewis son representaciones, ¿verdad? Que nosotros hacemos de los compuestos. Quizá las que ustedes recuerdan, ahorita voy a dejar de compartir por un momento y les voy a compartir una pizarra. En Química General 1, las que se utilizan o las que comenzamos viendo son las estructuras de puntos de Lewis. Quizá este fue el nombre con el que ustedes lo escucharon. Ahorita les voy a compartir una pizarra. Y aquí si entran ahí al chat, pues ya van a ver el enlace a lo que es la pizarra. Y ustedes pues ahí pueden ingresar, ¿verdad? Ahorita ya se las voy a compartir para los que si están desde el teléfono puede ser que se les haga un poco complicado poder acceder, ¿verdad? Desde ahí. Ahorita ya la deberían de estar viendo. Sí, ¿verdad? ¿Ven una pizarra o no? Sí, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, como les decía, pues probablemente ustedes las que vieron en sus clases de química general fueron, por ejemplo, las de los elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el carbono, nosotros sabemos que el carbono tiene un número atómico igual a 6, por lo que su configuración electrónica sería 1,
2S2, 2S2, 2P2. Entonces, a ver, ¿cuántos electrones de valencia tendría el hierro? Perdón, el carbono. ¿Cuántos electrones de valencia tendría el carbono? Bueno, si no es voluntario, entonces vamos a ver por el listado. Entonces, a ver, María José Palomo, viendo la configuración electrónica del carbono, ¿cuántos electrones de valencia tiene el carbono? 6. No, 6 es el número de electrones que tiene el carbono, ¿verdad? Ajá. Bueno, quizá repasar la definición de electrones de valencia. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Sí, no se preocupe. A ver, ¿alguien que se recuerde de la definición de electrones de valencia? El carbono tiene 6 No, perdón. no, tiene 6 electrones. El carbono tiene 6, es un átomo que tiene 6 electrones. Pero ahorita lo que estaba preguntando es, ¿cuál es la definición de los electrones de valencia? Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran, ¿dónde? En su último nivel de energía líquida. Muy bien, Fray. En el último nivel de energía. ¿Y cuál sería el último nivel de energía para el carbono? 2. Muy bien, el último nivel de energía para el carbono sería el nivel 2, ¿verdad? Y en el nivel 2, entonces nosotros podemos observar que el carbono tiene 4 electrones de valencia, ¿verdad? Tiene 2 electrones en orbital S y tiene 2 electrones en orbital P. Pero como bien nos lo mencionó Fray, los electrones de valencia no son los que están en el último subnivel, son los que están en el último nivel. Y el último nivel para el carbono es el nivel 2. En las estructuras de Lewis para los elementos, nosotros representamos el símbolo del elemento, en el caso del carbono sería la C mayúscula. Luego, los electrones de valencia se representan como puntos, imaginando que nosotros tenemos el carbono en un cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí colocamos un electrón, aquí colocamos otro, aquí colocamos otro y aquí colocamos otro. Como decíamos, las estructuras de Lewis son representaciones, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es representar los electrones de valencia que están en los átomos. ¿Por qué hago este repaso? Porque aquí estábamos mencionando que esta estructura que vemos aquí para el metano es el que es el CH4, entonces podemos ver que en el centro está el átomo de carbono y alrededor de ese átomo de carbono nosotros vemos unos puntos. ¿Y qué representan esos puntos? Pues esos puntos, como hemos dicho, representan los electrones de valencia, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a ir construyendo para llegar a esa que tenemos ahí en la presentación y ahora vamos a hablar para el hidrógeno, ¿verdad? Entonces, el hidrógeno con un número atómico igual a 1 quiere decir que tiene un electrón de valencia, ¿verdad? Y que ese único electrón se encuentra en un orbital 1s, ¿verdad? Entonces, nosotros diríamos que la estructura de Lewis para el hidrógeno sería el símbolo del hidrógeno y representamos con un punto el único electrón de valencia que tenemos, ¿verdad? En el caso del CH4, entonces, en el caso del metano, como mirábamos en la presentación, entonces decíamos que ese carbono en el metano está unido a 4 hidrógenos, ¿verdad? Por eso es que vemos los 4 hidrógenos alrededor del carbono
cada uno de esos hidrógenos pues tiene un electrón de valencia, ¿verdad? De manera que aquí, si ustedes se fijan, alrededor de ese átomo de carbono, ¿cuántos electrones tenemos? 4. No. ¿Cuántos puntos vemos alrededor de ese átomo de carbono? Son 8, Lick. Muy bien, alrededor de ese átomo de carbono vemos 8 puntos, ¿verdad? Son 8 electrones. ¿Por qué? Porque están los 4 del carbono más cada uno de los electrones que comparte esos 4 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Entonces ahí, pues, repasamos otro tema, ¿verdad? Que vimos en nuestras clases de química general. Aquí nosotros podemos decir o podemos clasificar el carbono como tipo de elementos. ¿Se recuerdan cuántos en la tabla periódica, cuántos tipos de elementos hay? Allá en química general 1, cuando vieron la clasificación de los elementos en la tabla periódica, ¿cuántos tipos de elementos hay? Hay 3 tipos de elementos, ¿verdad? Los que son buenos conductores del calor, buenos conductores de la electricidad, que son brillantes. ¿Cómo se llaman esos? Que tienen altos puntos de fusión y altos puntos de ebullición. ¿Quiénes tienen esas características? Brillantes, buenos conductores del calor y de la electricidad. Y luego tenemos del otro lado los que son malos conductores del calor, malos conductores de electricidad, opacos, quebradizos, con bajos puntos de ebullición y bajos puntos de fusión. Y luego tenemos los que tienen propiedades intermedias, que no tienen puntos de ebullición ni altos ni bajos, que dependiendo de las condiciones pueden ser buenos o malos conductores del calor y electricidad. ¿Cómo se llaman? Bien, los elementos se clasifican en metales, no metales y metaloides, ¿verdad? En el caso del carbono y el hidrógeno, ¿qué tipo de elementos serían? No metales. Muy bien, son no metales, ¿verdad? ¿Y qué tipo de enlace forman los no metales? Aquí el hidrógeno sería un ejemplo de un no metal y el carbono sería también un ejemplo de un no metal. ¿Qué tipo de enlace forman los no metales? Enlace covalente, Lick. Muy bien, forman enlaces covalentes. ¿Y qué es un enlace covalente? Y en este caso, pues, ese enlace covalente estaría representado aquí, ¿verdad? Por este guión. Entonces, ¿qué ocurre en el enlace covalente? Muy bien, el repaso que han ido haciendo, ¿verdad? Que los no metales forman entre sí enlaces covalentes. ¿Por qué se caracteriza el enlace covalente? Los electrones, ¿qué? Cuando los electrones comparten átomos. No, al revés. Cuando los átomos comparten electrones. Es muy importante pensar las cosas antes de decirlas, ¿verdad? Y sobre todo porque ustedes han decidido que quieren dedicar los restantes 30 años de su vida a ser profesores, ¿verdad? Entonces uno tiene que dar bien la idea porque si no, en la mente de nuestros estudiantes, pues hacemos un gran revoltijo ahí, ¿verdad? Entonces, muy bien, en el caso del enlace covalente, el enlace covalente
covalente es un enlace donde los átomos, perdón, donde los átomos comparten electrones, ¿verdad? Y eso es lo que hemos representado aquí, ¿verdad? Decíamos, el carbono tiene un electrón, bueno, tiene 4, ¿verdad? Pero en este enlace que estamos representando acá, uno de esos electrones del carbono es compartido con el hidrógeno y ese hidrógeno comparte uno de sus electrones con el carbono, ¿verdad? Y entonces, aquí, en esta pregunta que les decía yo, ¿cuántos electrones habían alrededor del átomo de carbono? Ya habíamos, me habían contestado muy bien que hay 8 electrones. ¿Por qué comparten electrones los átomos? Y ese número 8 pues debería de darles una idea, ¿verdad? Porque luego también, si ustedes se fijan ahí en la estructura del amoníaco, alrededor del átomo de nitrógeno también hay 8 electrones. Si nos fijamos en la estructura de Lewis para la molécula de agua, alrededor del átomo de oxígeno también hay 8 electrones. Y si nos fijamos en la molécula de cloro, cada uno de los átomos de cloro tiene a su alrededor 8 electrones. Entonces, ¿por qué comparten electrones los átomos? Una mayor estabilidad. Muy bien. ¿Y cómo se conoce? Eso de tener 8 electrones alrededor tiene un nombre. De hecho, es una regla, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda cómo se llama? La regla del octeto, me parece. Muy bien, es la regla del octeto, ¿verdad? De acuerdo con la regla del octeto, los átomos ganan, pierden o comparten electrones buscando adquirir la configuración del gas noble más próximo a ellos, ¿verdad? Pensar que la regla del octeto es una regla que se cumple únicamente para los elementos que se encuentran en el periodo 2 y en el periodo 3 de la tabla periódica, porque, por ejemplo, tal como estábamos viendo aquí, el hidrógeno únicamente tiene 2 electrones alrededor de él, ¿verdad? Que son estos que representamos por el enlace de color amarillo. Por eso les decía yo, ¿verdad? Los átomos ganan, pierden o comparten electrones buscando parecerse al gas noble más próximo a ellos. En el caso del hidrógeno, el gas noble más próximo al hidrógeno es el helio. Y el helio únicamente tiene 2 electrones, ¿verdad? O sea que aquí, de hecho, para el hidrógeno se habla de la regla del dueto, no de la regla del octeto, sino que el dueto, porque únicamente tiene 2 electrones. Ya al tener 2 electrones, este hidrógeno adquirió la configuración del gas noble más cercano a él, que es el helio, y como mencionó una compañera de ustedes, pues adquirió esta mayor estabilidad. En el caso de los elementos que están en el periodo 2 y en el periodo 3, pues ellos adquieren este estado de mayor estabilidad cuando tienen 8, ¿verdad? Ya del periodo 4 en adelante, ya la regla del octeto ya no se cumple. Entonces, pues bueno, eso es una discusión, ¿verdad? Si realmente debería de seguirse llamando como regla del octeto cuando hay muchos más elementos de la tabla periódica que no la cumplen que los elementos que sí la cumplen. Pero bueno, como todavía no hay nada definido al respecto, pues esa es la regla que, como bien ustedes la han repasado, recibe este nombre, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces, ¿cómo podemos ir construyendo en nosotros estas estructuras de Lewis, ¿verdad? Entonces, primero, y pasamos por lo que les acabo de preguntar, ahí en el ejercicio que hacíamos en la pizarra, cada uno de nosotros debería de poder saber cuántos electrones de valencia tiene cada uno de los átomos de la tabla periódica, porque eso es algo que es una competencia que debió de adquirirse en sus clases de química general, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, sabemos que tenemos un átomo de carbono. Ese átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia. Luego ahí lo podemos ver. Tenemos 4 átomos de hidrógeno
Y cada uno de esos átomos de hidrógeno tiene un electrón de valencia, ¿verdad? Por lo que 4 por 1 sería igual a 4. El total de electrones que nosotros tenemos que representar en esa estructura de Lewis es de 8, ¿verdad? Porque la estructura de Lewis es una, como decíamos, es una representación. Por ejemplo, si yo en la plataforma pusiera una foto en mi perfil, o bueno, algo a veces que sucede, ¿verdad? Yo me ha pasado que veo las fotos que ponen ustedes porque no suelen activar sus cámaras y entonces su foto, pues parece que se la tomaron en un salón o en un evento así, tienen unas poses y unos fondos así bien espectaculares y cuando los veo el día del laboratorio, ¿y usted quién es? Y entonces me dicen, no, soy tal. Y yo, uy, pero no se parece con su foto de perfil. Entonces, ¿qué pasaría si yo en mi foto de perfil colocara una mujer, pelo rubio, liso y, pues bueno, creo que no se me ve muy bien, pero ojos azules, ¿verdad? O sea, esa para nada sería una representación de mí, ¿verdad? Pues ustedes se pueden poner todos los filtros que ustedes quieran, pero a ustedes como personas, esos filtros no los representan, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, porque en el caso de las estructuras de Lewis son representaciones que nosotros hacemos de los compuestos. Y los compuestos, como ya hemos repasado, ¿verdad? Se forman cuando los átomos ganan, pierden o comparten electrones para adquirir estos estados de mayor estabilidad, ¿verdad? Entonces, esa representación que usted haga de ese compuesto debe efectivamente representar a ese compuesto, ¿verdad? Entonces, no podemos colocar más o menos electrones de los que verdaderamente, pues ese compuesto tiene, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en el caso del átomo de amoníaco, pues todos tendríamos, en la molécula, perdón, de amoníaco, todos tendríamos que estar de acuerdo que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Si todavía hay dificultad en esto, pues bueno, tienen que ir a repasar, ¿verdad? Y buscar en su libro de química general lo que son las configuraciones electrónicas y el tema que les decía, electrones de valencia, ¿verdad? Entonces, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Hay 3 átomos de hidrógeno. Cada uno de esos átomos de hidrógeno tiene un electrón. 3 por 1 serían 3 electrones. Sumamos, ¿verdad? Porque en el amoníaco están los 4 átomos con sus electrones de valencia, que son los electrones que participan, ¿verdad? En la formación de los enlaces. Ya, por ejemplo, aquí en este que hablábamos, esto lo van a ver en inorgánica, ¿verdad? Pero estos electrones que nosotros tenemos acá, estos 2 electrones se conocen como electrones internos, ¿verdad? Estos que circulan ahorita de color amarillo no participan en la formación de enlaces porque están fuertemente atraídos por el núcleo. Los que participan en la formación de enlaces son los electrones de valencia. Por eso es que es importante poder saber, ¿verdad?, cuántos hay en cada uno de ellos. Entonces ahí podemos ver que el amoníaco pues tiene efectivamente los 8 electrones, ¿verdad? La estructura del Lewis del amoníaco, perdón, tiene los 8 electrones. En el caso de la molécula de agua, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, tenemos 2 átomos de hidrógeno, cada uno tiene 1, por lo que el total de electrones sería de 8, y entonces ahí los vamos ubicando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en el caso de los átomos del nitrógeno y del oxígeno, ¿verdad? A diferencia de, por ejemplo, este átomo de carbono que nosotros estábamos viendo acá, ¿verdad? Entonces, bien, como decíamos, el nitrógeno tiene un número atómico igual a 7. Todos tendríamos que saber ahí, ¿verdad? Que la configuración es 1S2, 2S2, 2P3. Y los electrones de valencia, como ya Fry nos repasaba, son los electrones que están en el último nivel. Sería el nivel 2, tendríamos 5, ¿verdad? Entonces representamos el átomo de nitrógeno y colocamos 1, 2, 3, 4
y 5, ¿verdad? Entonces aquí quizás se acuerden de su clase de química general. Vamos colocando un electrón en cada uno de estos 4 lados que decíamos de este cuadrado imaginario, y hasta que hay un electrón en cada uno de ellos, nosotros colocamos 2, ¿verdad? En el caso del oxígeno, con número atómico igual a 8, su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p4, tendría 6 electrones de valencia, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Por ejemplo. Estas se las hago así porque esta nos permite poder entender esta que estamos viendo aquí en la presentación, ¿verdad? Entonces ahí están los 6 electrones de valencia en torno al átomo de oxígeno y cada uno de esos electrones tiene 1, ¿verdad? En el caso de la molécula de cloro, pues tenemos 2 átomos de cloro y cada uno tiene 7 electrones de valencia, por lo que en la estructura de Lewis tienen que estar representados los 14 electrones, ¿verdad? Eso es bien importante, ya más adelante vamos a ver qué nombre reciben estos, por ejemplo, aquí, cuando yo hablo de este par de electrones aquí y de estos 2 pares de electrones aquí en el oxígeno, tienen un nombre en particular, y en la representación de los compuestos orgánicos es muy importante no omitirlos, es decir, no comérselos, ¿verdad? Sino que hay que representarlos porque tienen un significado, ¿verdad? Entonces, bien. Otra característica que tienen los átomos de carbono, como ya les decía, ¿verdad? Que pueden formar enlaces entre sí, pero que también puede formar enlaces con una diversidad de átomos, está el hecho de que el carbono puede formar más de un enlace entre sí, ¿verdad? Entonces, estos que hemos representado nosotros, que mirábamos aquí, ¿verdad? En el caso del metano, entonces decíamos, ¿verdad? Este par de electrones está representando un enlace covalente. Decimos que ese enlace covalente es un enlace covalente sencillo o simple, ¿verdad? Pero el carbono también puede formar enlaces dobles e incluso enlaces triples, ¿verdad? Y aquí podemos ver las estructuras de Lewis para estos compuestos y lo que ocurre en un enlace doble, que si ustedes se fijan ahí, esos 2 átomos de carbono no están compartiendo únicamente 2 electrones, sino que entre estos 2 átomos de carbono hay 4 electrones, ¿verdad? Es decir, están compartiendo 2 pares de electrones y cada par de electrones pues forma un enlace. Y por eso ahí vemos el doble enlace carbono-carbono y vemos el doble enlace carbono-oxígeno. También aquí en esta estructura de Lewis vemos que el carbono y el oxígeno están compartiendo 4 electrones, ¿verdad? Es decir, 2 pares de electrones entre cada uno de ellos. Y también puede compartirlos con el átomo del nitrógeno, si ustedes se fijan. También ahí se ven 4 electrones, ¿verdad? 4 puntos entre el carbono y el nitrógeno. Como les digo, pues un par de electrones va a formar un enlace covalente, ¿verdad? Si se están compartiendo 2 pares de electrones, pues vamos a tener un doble enlace, ¿verdad? Y si se compartieran 3 pares de electrones, entonces tendríamos 3 enlaces y hablaríamos ahí de lo que son los enlaces triples. Entonces hay unos patrones de enlaces comunes que es importante que ustedes se lo sepan. Y todo parte de esto que les mencionaba, que lo aprendimos en Química General 1, los electrones de valencia, ¿verdad? Entonces el carbono tiene 4 electrones de valencia. Eso nos indica que puede formar 4 enlaces, porque cada uno de esos electrones de valencia podría aparearse con otro átomo para formar 4 enlaces, y cuando este carbono está formando 4 enlaces, pues no va a tener ningún par de electrones solitarios. Entonces aquí tenemos el nombre, ¿verdad? Que decíamos que recibían estos pares de electrones que circulé aquí de color azul. En el caso del nitrógeno, el nitrógeno en su estado neutro, ya lo vamos a ver, puede formar 3 enlaces
porque tiene 3 pares de electrones que están desapareados, ¿verdad? Pero estos 2 electrones ya están apareados, entonces no pueden formar enlaces. Por eso es que se conocen como pares de electrones solitarios, porque van a estar ellos ahí solitos, no van a poder formar enlaces. En el caso del oxígeno, el oxígeno va a formar 2 enlaces y va a tener 2 pares de electrones solitarios. Estos patrones de enlaces comunes es importante que ustedes se lo sepan, ¿verdad? Entonces, como les decía, el carbono tiene 4 electrones de valencia, puede formar 4 enlaces y va a tener 0 pares de electrones solitarios. En el caso del nitrógeno, el nitrógeno va a formar, perdón, tiene 5 electrones de valencia, va a formar únicamente 3 enlaces y va a tener un par de electrones solitarios. Esto que mirábamos acá en la estructura del amoníaco, ¿verdad? Esto que tenemos aquí en el caso del amoníaco, ¿verdad? Está formando 3 enlaces y tiene un par de electrones solitarios. En el caso del oxígeno tiene 6 electrones de valencia, puede formar 2 enlaces y va a tener 2 pares de electrones solitarios. En el caso de los halógenos, aquí lo mirábamos en la molécula de cloro, estos 2 átomos de cloro forman un único enlace y tienen 3 pares, ¿verdad? De electrones solitarios ahí en torno a él. Y bueno, ahí todos los halógenos comparten esta característica, ¿verdad? Reciben el nombre de haluros, si ustedes se recuerdan, cloruro, bromuro, yoduro, fluoruros, de nomenclatura de compuestos inorgánicos. Los 4 halógenos van a tener 7 electrones de valencia, los 4 halógenos van a formar un enlace y los 4 halógenos, cuando estén formando ese enlace, van a tener 3 pares de electrones solitarios. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí o si todo está claro. Lick, tengo una pregunta. Dígame. Cada puntito representa un electrón de valencia, ¿verdad? Así es. Pero al momento de ordenarlos alrededor del elemento, no importa el orden del puntito. Yo sé que tienen que ir a la orden, pero cuando hay doble, ¿Cómo cuando hay doble? por ejemplo, cuando hay 2 puntitos, digamos, en el caso del carbono, habían 2, ¿verdad? Entonces, en el caso del hidrógeno se colocó 2 arriba y 2 abajo. Entonces, Del nitrógeno o del no oxígeno. sé si los puntitos se colocarían allí mismo o los podríamos poner a los lados. Ah, usted se No hay refiere no hay un orden. a este par que ahorita está aquí abajo. Por ejemplo, usted me pregunta que si podría estar aquí arriba. Sí, exacto, no hay un orden. Sí, no hay ningún orden. No. Lo que la compañera nos está preguntando es si, por ejemplo, lo que usted no puede hacer es inventarse electrones, ¿verdad? Porque el nitrógeno tiene 5. Entonces tenemos que representar 5. Lo que usted está diciendo es que si ese quinto yo lo pude haber puesto aquí arriba. Sí, yo lo pude haber puesto ahí arriba. O lo pude haber puesto del lado derecho. O lo pude haber puesto del lado izquierdo. No hay ningún problema. Lo que no puedo yo es tener, por ejemplo, 6 electrones en torno al nitrógeno, porque el número de electrones de valencia está determinado por el número de protones que hay en el átomo, ¿verdad? Porque recordemos que en un átomo el número de protones es igual al número de electrones. Entonces, ¿dónde los coloquen? No importa, este par. Pero lo que sí es que el nitrógeno solo tiene 5 electrones de valencia. Ok, Lick. ¿Queda claro? Sí, Lick. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Ok, bueno. Entonces aquí, como les decía, estos que están ahí ya como pares, se conocen como pares solitarios porque ya no pueden formar enlaces, ¿verdad? Entonces aquí, lo que les decía, el nitrógeno en su estado neutro, sin carga, va a estar formando 3 enlaces y va a tener un par solitario. El alcohol, y aquí creo yo que está contestada su pregunta, ¿verdad? Porque aquí en
En este que yo les había representado aquí, yo había puesto los pares solitarios arriba y abajo, dijéramos, del oxígeno, pero aquí si se fijan en la presentación, están colocados arriba y a la derecha, ¿verdad? O sea que sí, siempre y cuando representemos correctamente que el oxígeno va a formar dos enlaces y va a tener dos pares solitarios, usted los puede colocar. Igual este hidrógeno, ¿verdad? Este hidrógeno pudimos haberlo colocado aquí a la derecha o podríamos haberlo colocado aquí hacia arriba. Cuando vayamos a las estructuras vamos a ver eso. Hasta cuando vayamos a las fórmulas moleculares, ahí sí ya vamos a ver de que realmente hay un orden, pero ahorita como estamos haciendo este repaso de las químicas generales, pues todavía no hemos entrado a eso, ¿verdad? Cuando ya hablemos de la hibridación de los átomos. Y en el caso de los halógenos, como les decía, los halógenos en su estado neutro van a formar un único enlace y van a tener 3 pares de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces, fíjense que ahorita yo les acabo de mencionar algo y es el hecho de que en este estado, tanto el nitrógeno como el carbono, como el hidrógeno, como el oxígeno, como los halógenos se encuentran en un estado neutro, es decir, en un estado sin carga. Pero podemos tenerlos en compuestos con carga, ¿verdad? Que es lo que se conoce con el nombre de cargas formales, ¿verdad? Entonces, las cargas formales, la carga, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? De este ion, que es el ion hidronio, el ion H3 o más. Aquí tenemos el caso del ion nitronio, el caso del ion bicarbonato. Y uno se pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está la carga? ¿Quién es el átomo que tiene la carga? Entonces, para eso está esta fórmula, ¿verdad? Que es la fórmula de cómo se calcula, ¿verdad? La carga formal. Entonces, la carga formal va a ser igual al número de electrones de valencia menos la suma del número de electrones en pares solitarios más el número de enlaces que ese átomo esté formando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí si nosotros nos fijamos en el átomo de oxígeno, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Y a ese 6 le vamos a restar el número de electrones en pares solitarios. ¿Cuántos puntos hay? Pues hay 2 puntos. ¿Cuántos enlaces está formando el oxígeno? Está formando 3. Entonces, 2 más 3 es igual a 5. 6 menos 5 es igual a 1 positivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ese oxígeno tiene una carga formal positiva, ¿verdad? Y ahí es lo que podemos ver representado de color rojo. En el caso del ion nitronio, como les decía, si nos fijamos en el átomo de nitrógeno, entonces el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, le restamos el número de electrones en pares solitarios y entonces el nitrógeno tiene 2 puntos, o sea que tiene 2 electrones solitarios, está formando 3 enlaces, así que 2 más 3 es igual a 5. 5 menos 5 es igual a 0. No es el nitrógeno en ese ion quien soporta la carga formal. Vamos a ver entonces el caso del oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Si le restamos la suma del número de electrones en pares solitarios más el número de enlaces, pues eso nos va a dar 5. 6 menos 5, entonces nos queda 1 positivo. ¿Quién es el átomo que ahí tiene la carga formal? Pues quien tiene la carga formal ahí es el átomo de oxígeno y la carga formal es de 1 positivo, ¿verdad? En el caso del ion bicarbonato, entonces aquí lo que vamos a tener es que tendríamos que considerar cada uno de los oxígenos, aunque, como ya se los había mencionado en la diapositiva anterior, hay unos patrones de enlaces comunes, ¿verdad? Entonces, estos patrones que tenemos aquí es cuando estos átomos están en su estado neutro. Eso o sea, nos tenemos que aprender esta tablita y eso nos facilita, ¿verdad? Porque aquí, entonces, en el ion bicarbonato, usted claramente, ¿por qué nos vamos directamente a este átomo de oxígeno del lado izquierdo? Porque el átomo de oxígeno que está arriba
está formando dos enlaces y tiene dos pares de electrones solitarios. Usted ya se estudió los patrones comunes para los átomos y sabe que cuando el oxígeno está formando dos enlaces y tiene dos pares de electrones solitarios, no tiene carga. Este otro oxígeno del lado derecho, no vemos el enlace ahí, pero sabemos que ese oxígeno está unido al hidrógeno, está formando dos enlaces, tiene dos pares de electrones solitarios. Pues también está en su estado neutro. Entonces nos fijamos en este oxígeno del lado izquierdo. En ese oxígeno del lado izquierdo, el oxígeno está formando un único enlace y tiene tres pares de electrones solitarios. Entonces ya esta es una condición diferente. Eso nos debería como de despertar, ¿verdad? Ahí. Y hacernos pensar, bueno, ahí no está neutro, deberá de tener una carga. No siempre va a ser positiva y por eso les puse este ejemplo, ¿verdad? En este caso, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Aquí si contamos los puntos, tiene 6 electrones en pares solitarios y está formando un enlace, ¿verdad? Entonces nos quedaría 6 más 1 igual a 7. 6 menos 7 nos daría menos 1. En este caso el oxígeno tiene una carga formal de 1 negativo. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. No. Bueno, entonces vamos a hacer unos cuantos ejercicios para ver si haciendo los ejercicios surge alguna duda. Y vamos a ir a nuestro libro de texto, para los que les decía que si no se acuerdan, ¿verdad? Del número atómico, configuración electrónica y demás, este libro, como es Fundamentos de Química Orgánica, entonces hace un repaso de esto. Yo lo estoy obviando porque esta no es General 1, o sea que no voy a volver a enseñar los temas de General 1, pero usted lo puede leer, ¿verdad? Que la primera parte es la sección número 1, el capítulo 1, es la estructura del átomo. Si alguno no se acuerda de eso, pues lo puede ver. La distribución de los electrones en un átomo, que es la configuración electrónica, también lo pueden leer ahí, ¿verdad? Luego aquí hay algunos ejercicios de cuántos electrones de valencia tienen los siguientes átomos, también lo pueden hacer a manera de práctica. En la sección 1.3 les repasan lo que ya repasamos, ¿verdad? Lo del enlace covalente, también les repasan el enlace iónico, ahí les hablan sobre la regla del octeto, por si alguno o alguna, ¿verdad? Ya no se acuerda, pues aquí lo puede repasar. Y nosotros estamos retomando de acá, ¿verdad? De lo que es la sección 1.4, las representaciones de las estructuras, lo que son las estructuras de Lewis. Aquí también les hablan, aquí lo único es que les hablan de electrones o pares no compartidos. El tema, el término que uno más frecuentemente se encuentra en los libros es de pares solitarios. Y por eso fue que en la presentación yo les puse pares solitarios. Y aquí, si se fijan, está lo de la carga formal. Aquí, esta fórmula se van a fijar que es un poco diferente a esta que yo utilicé en la presentación, pero es porque esta fórmula a veces me he dado cuenta que les suele crear un poco de compliques, dijéramos, ¿verdad? Entonces, mejor utilicen esa que les coloqué en la presentación. Y aquí hay unos ejercicios, ¿verdad? Que son los que quiero que hagamos. Bueno, o que ustedes hagan, ¿verdad? Este problema 10. Asigne a cada átomo la carga formal apropiada. Así que les doy chance, unos minutos para que lo copien. Y de ahí les voy a compartir la presentación otra vez para que copien la fórmula por si no la habían copiado. Y les voy a dar unos ejercicios, les voy a dar unos minutos para que hagan el ejercicio.
Me avisan cuando ya lo hayan copiado, por favor. No crean que vamos a tener las 3 horas, no se preocupen. ¿Ya lo copiaron? ¿O todavía no? Ya, Liz. Ya, ok, muy bien. Bueno, y entonces aquí está la fórmula para la carga formal. ¿Ya la habían copiado o no? ¿O hasta ahorita la van a copiar? Bien, entonces yo creo que ya la copiaron. Ahora vamos a nuestra pizarra, ¿verdad? Entonces los que ya, bueno, ahorita, bueno, no me aparecen los nombres de quiénes fueron quiénes son los dos que están aquí ya en la pizarra, pero ya está habilitado la opción para que ustedes puedan, aquí está el subrayador, que es el marcador, ¿verdad? Así que ustedes lo pueden hacer. Ahí le voy a dar unos minutos para que los hagan primero en su cuaderno. Aquí está el problema por si alguien no lo había copiado. Y aquí está la fórmula. Por si alguien no lo había copiado tampoco. Y pueden hacer ahí. Son las 11. Le voy a dar 5 minutos hasta las 11:05 para que los hagan. Bueno, si alguien lo tiene antes, pues mejor, ¿verdad?
A ver. Se salieron todos de la pizarra. Bien, bueno, entonces aquí, como les decía yo, fijándonos en los patrones comunes, vamos a volver a esa diapositiva en la presentación. Estos patrones comunes son para cuando los átomos se encuentran en su estado neutro, ¿verdad? Entonces ya hemos dicho que cuando el carbono está formando 4 enlaces y tiene 0 pares de electrones solitarios, no tiene ningún par de electrones solitarios, pues no tiene carga, ¿verdad? Entonces aquí nos podemos fijar que este CH3, pues este 3 lo que significa es que este carbono está unido a 3 hidrógenos, perdón, aquí, ¿verdad? En este CH3 significa que este carbono está unido a 3 hidrógenos y que ese carbono además está unido a ese oxígeno, ¿verdad? O sea que ni este carbono ni estos hidrógenos podrían tener cargas porque se encuentran en su estado neutro. En el primer caso, muy bien, Isamar, en el ejercicio 1, o ahí en el inciso A, la carga formal sería de 1 positivo, ¿verdad? Aquí pensando en este átomo de oxígeno de acá. Entonces tendríamos que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Le restamos la suma de los electrones que están en pares solitarios, que aquí serían 2, más el número de enlaces que está formando. En este caso el oxígeno está formando 3 enlaces. O sea que nos quedaría 6 menos 5. Y 6 menos 5 sería igual a 1 positivo. Muy bien. Entonces ahí, en este inciso A, este oxígeno tendría una carga formal positiva. Muy bien. Muy bien, Isamar. Excelente. ¿Alguien que ya haya hecho el inciso B? A mí el Belic me dio -1. Muy bien. Entonces aquí sería el carbono, ¿verdad? Quien tendría la carga formal. Porque el hidrógeno en su estado neutro pues forma un enlace, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Le restamos la suma, ¿verdad? Del número de electrones en pares solitarios, en este caso sería 2, más el número de enlaces que está formando 3 enlaces. Entonces aquí sería 2 más 3 igual a 5, ¿verdad? O sea que tendríamos 4 menos 5 y eso nos daría -1. Muy bien. No me fijé quién fue quien dijo, pero está correcto. Tendría una carga negativa, ¿verdad? Una carga formal negativa. Muy bien. ¿Alguien que haya hecho el inciso C? Uno positivo, ¿Quién? Isamar. No, o sea, ¿quién? ¿Qué átomo? Perdón.
O sea, ¿qué átomo tendría una carga positiva, Isamar? ¿Quién tendría carga formal en este inciso C? ¿Qué átomo es el que tendría carga formal? El nitrógeno. Muy bien, el nitrógeno, ¿verdad? Y es correcto, la carga formal sería de 1 positivo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, tiene 0 electrones en pares solitarios y está formando 4 enlaces, ¿verdad? Entonces ahí nos quedaría 5 menos 4 y eso nos daría igual a 1 positivo. Muy bien. Así que como alguien había dicho, Isamar había dicho, este nitrógeno tendría, tendría una carga formal positiva. Muy bien. No se ve muy bien el signo positivo ahí, pero es un signo positivo. Ahí, muy bien. Ok, y en el inciso D. Bien, ahí en el inciso D, no sé si ya se fijaron, pero hay 2 átomos que tienen carga formal. ¿O no? Sí. Que son el nitrógeno y el boro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí cómo hacemos. Voy a hacer el boro aquí arribita. Entonces, el boro tiene 3 electrones de valencia. A eso le restaríamos la suma. El boro no tiene electrones en pares solitarios, o sea que sería 0 más, Más 4. muy bien, más 4, que es el número de enlaces que está formando, ¿verdad? Entonces ahí, nos quedaría 3 menos 4. Eso nos daría igual a Menos menos 1, ¿verdad? Entonces aquí el átomo de boro tendría una carga formal negativa. Luego el otro átomo sería el nitrógeno, ¿verdad? Y entonces en este caso, este nitrógeno, no sé si estamos de acuerdo, es la misma situación de este. ¿Lo ven o no lo ven? Porque aquí el nitrógeno no tiene pares solitarios, en el inciso C, ¿verdad? En el inciso D tampoco tiene pares solitarios, entonces igual sería 0, ¿verdad? Igual tiene 5 electrones de valencia y en ambos casos está formando 4 enlaces, ¿verdad? O sea que nos quedaría igual que esto que ya habíamos calculado. Nos quedaría 5 menos 4 igual a 1 positivo, ¿verdad? O sea que en este caso el nitrógeno tendría una carga formal positiva. Sí. ¿O hay alguna pregunta? No le. Nadie. ¿Todo bien? Lick, donde yo no entiendo es cuándo es negativo y cuándo es positivo.
Ay, amiga, pero ahí creo que tendríamos que irnos a álgebra. Porque aquí están las operaciones matemáticas. O sea, 6 menos 5 da 1 positivo. Y 4 menos 5 da 1 negativo. Pues ahí mi consejo es que lo haga con calculadora. Y la calculadora le va a tirar ahí directamente si es positivo o negativo. Lo que tiene que hacer es aplicar la fórmula. De la carga formal, ¿verdad? Así es. Ajá. Lick, yo tengo otra duda. Dígame. Para identificar cuál es el elemento que se le aplica la carga formal, ahí tengo esa duda, no identifico bien. Pues en principio tendría que calcularle la carga formal a cada átomo. O sea, usted debería de poderle calcular la carga formal a todos. Lo que va a ocurrir es que en algunos de ellos les va a dar, al hacer esta fórmula, ¿verdad? Al hacer esta resta, esta suma y esta resta, le va a dar igual a 0, ¿verdad? Entonces le va a decir que ese átomo no tiene carga formal. Era lo que les explicaba hace unos minutos de esto de los patrones de enlaces comunes, ¿verdad? Entonces les decía yo, estas condiciones que hemos mencionado aquí, cuando el carbono está formando 4 enlaces y no tiene pares de electrones solitarios, es el estado neutro del carbono, es decir, el estado donde el carbono no tiene carga formal. Cuando el nitrógeno está formando, tiene 3 enlaces y tiene un par de electrones solitarios, también se encuentra en su estado neutro, en su estado sin carga. Cuando el oxígeno está formando 2 enlaces y tiene 2 pares de electrones solitarios, es el estado neutro para el oxígeno, sin carga. Y cuando los halógenos están formando un enlace y tienen 3 pares de electrones solitarios, también se encuentran en su estado neutro. Entonces, por eso era que les decía yo, esta tablita les puede ayudar, porque cuando tienen ejercicios como este que estábamos viendo aquí, entonces usted ve que todos estos carbonos están formando 4 enlaces y no tienen pares de electrones solitarios. Ya este caso, el inciso B, representa como una alerta, ¿verdad? Porque el carbono no está formando 4 enlaces, solo está formando 3 y tiene pares de electrones solitarios. Y en el caso donde el carbono no tiene carga, no tiene pares de electrones solitarios. Entonces ahí el facilitar, dijéramos, el proceso, aunque usted, como le digo yo, usted podría calcularle la carga formal aquí al hidrógeno. Por ejemplo, lo vamos a hacer si usted quiere. Usted le pudo haber calculado, pudo haber aplicado esa misma fórmula para el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno tiene un electrón de valencia. Y entonces le resta la suma de los electrones en pares solitarios. El hidrógeno no tiene ningún electrón en par solitario y está formando un enlace. Entonces, 0 más 1 le quedaría 1. Y 1 menos 1 sería igual a 0. Este hidrógeno no tiene carga formal. Este hidrógeno se encuentra en la misma situación que este hidrógeno. No tiene pares de electrones solitarios y está formando un solo enlace. Y lo mismo ocurre para estos 6 hidrógenos que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿para qué va a calcularlas? Las cargas formales. Si ya sabemos que cuando el hidrógeno está formando un enlace, no tiene carga formal. Entonces ahí eso, lo que pasa es que eso se lo va a ir dando la práctica, ¿verdad? Y en la medida en la que usted, pues, como le decía yo, se vaya aprendiendo esta tablita, ¿verdad? Se sepa este número de enlaces y este número de pares de electrones solitarios. Sí. Sí, Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Ok, bueno, entonces, lo que vamos a dejar de tarea para el lunes, creo que, ¿verdad? Ay, no, discúlpeme, pero no me he aprendido el horario. Sí, el lunes tenemos reunión con ustedes. Entonces, para el lunes va a quedar de tarea, aquí lo voy a apuntar, tarea
para el lunes. No para que lo suban a la plataforma, ¿verdad? Sino para que ustedes lo hagan ahí en su cuaderno y vamos a discutir el día lunes es el problema 11, ¿verdad? Entonces, en el problema 11 lo que les piden es que dibujen las estructuras de Lewis de cada una de las siguientes moléculas, ¿verdad? Entonces, como les decía, ya ahorita en un rato, no, mejor ahorita mismo les voy a compartir la presentación para que ustedes lo vean. Recuerden que decíamos, bueno, ya lo apuntaron. Problema 11 de tarea para el lunes. Sí. Ahorita les voy a compartir el enlace de la presentación. Pero bueno, como les decía aquí, para poder hacer las estructuras de Lewis, tenemos que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Hay que hacer la estructura de Lewis para cada átomo y luego asegurarnos de que hemos representado todos los electrones, ¿verdad? Y por eso decíamos, tenemos la fórmula química y entonces la fórmula nos dice que hay un carbono y hay 4 hidrógenos. Entonces usted sabe que el carbono tiene 4 electrones de valencia y que cada hidrógeno tiene un electrón y entonces los calcula. Entonces usted me podría preguntar, Lick, pero en esa tarea que usted nos dejó, hay unos, el inciso A y el inciso B que tienen cargas. Entonces, bien, antes de que nos despidamos voy a explicar esto, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente es un repaso, no debería de ser muy complicado, pero estos que tienen carga, ¿qué nombre reciben? Por ejemplo, este inciso A y este inciso B serían ejemplos de qué, si tienen cargas. ¿Cómo se llaman las especies que tienen cargas? ¿Cómo aprendieron en general uno que se llamaba? Por ejemplo, entre C y D serían ¿qué? Allá en general 1, cuando vieron la clasificación de la materia, vieron que la materia se clasificaba en sustancias puras y en mezclas, y que las sustancias puras se dividían en elementos y en compuestos. Y luego vieron que los compuestos están formados por elementos y los elementos están formados por átomos. Que los átomos son neutros, pero que pueden ganar o perder electrones para convertirse en iones, cationes o aniones. Eso lo vieron en general 1, ¿verdad? Entonces, A y B serían ejemplo de qué? ¿De qué tipo de materia? Compuestos, elementos, átomos, iones. De iones, Lick. Muy bien, A y B serían ejemplos de iones. C y D serían ejemplos de qué? Iones, átomos, elementos, compuestos. Compuesto, Lick. Muy bien, serían ejemplos de compuestos, ¿verdad? Muy bien. Y como les decía, los iones pueden ser de 2 tipos, ¿verdad? Pueden ser cationes o pueden ser aniones. Entonces, los iones con carga positiva, ¿qué nombre reciben? Cation. Muy bien, un cation es un ion con carga positiva. ¿Y se forma cuando gana o cuando pierde electrones? Cuando pierde, Lick. Muy bien, cuando pierde electrones, ¿verdad? Entonces un cation se forma, voy a escribirlo así porque es más rápido, un cation se forma cuando un átomo pierde electrones. Muy bien. Y el otro, decíamos, son los aniones, ¿verdad? Entonces, en contraparte a los cationes, un anión tiene una carga negativa
¿Y se forma cuándo? Cuando gana electrones. Muy bien, cuando un átomo gana electrones. Excelente. Muy bien. Pues eso es bien importante, ¿verdad? Porque vamos a hacer parcialmente estos incisos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el inciso A, que dice CH3, NH3, y este nitrógeno tiene una carga positiva. Ay, perdón, lo siento, no le estaba compartiendo. De este problema 11 vamos a hacer parcialmente este inciso A, que es CH3, NH3, ¿verdad? Y este nitrógeno tiene la carga positiva. Tiene entonces ese compuesto la fórmula CH3, NH3 y tiene una carga positiva. Entonces, al momento de hacer el cálculo, usted dice, bueno, entonces hay un carbono y el carbono tiene 4 electrones de valencia, ¿verdad? Luego hay un nitrógeno y un nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Y luego hay 6 hidrógenos, ¿verdad? Hay 6 hidrógenos y cada hidrógeno tiene un electrón de valencia, o sea que en los 6 hidrógenos serían 6 electrones de valencia, ¿verdad? Si este fuera un compuesto, entonces aquí es importante, ¿verdad? Recordar que los compuestos son especies neutras, no tienen carga, ¿verdad? Y entonces por eso, aquí cuando yo les preguntaba, A, B, C y D son el mismo tipo de materia, todos tendrían que decir no, licenciada. Ahí A y B son iones, C y D son compuestos, porque los compuestos son neutros. Se distinguen porque sus fórmulas químicas no tienen cargas. Entonces, un compuesto neutro quiere decir que no ha ganado ni ha perdido electrones. Como ya repasábamos, los iones sí. Los iones implican que se ganó, que se perdió electrones. En este caso, como este es un catión, entonces, bueno, si esto fuera neutro, 4 más 5 más 6 nos daría 15. En la estructura de Lewis, nosotros tendríamos que representar 15 electrones si esto fuera neutro. Pero como nos dicen que tiene una carga positiva y ustedes ya me dijeron que un catión se forma cuando pierde electrones, entonces si tiene una carga positiva, quiere decir que usted le tiene que restar un electrón y esa estructura de Lewis, ¿cuántos electrones deberá de tener? Únicamente deberá de tener 14 electrones, porque si tiene la carga positiva, esa carga positiva significa que perdió un electrón. Tiene que preguntarle a otro compañero, Amalia. Ayer tuvimos reunión y ayer contesté esas preguntas que acaba de hacer en el chat. Entonces les puede preguntar a los compañeros que se conectaron el día de ayer. Entonces, bueno, vamos a ubicar únicamente 14 electrones, ¿verdad? Entonces ya aquí la fórmula nos dice que, como les decía yo, estos 3 hidrógenos están unidos al carbono, ¿verdad? Entonces usted dice que ese carbono, perdón, creo que no creo que me vaya a ajustar el espacio, lo voy a hacer en otra pizarrita. Entonces tenemos el carbono, ¿verdad? Entonces el carbono tiene 1, 2, 3, 4 electrones. Luego está unido a 3 hidrógenos. 1, 2, 3. Y está unido a el nitrógeno. Y entonces el nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4
y tiene 5, ¿verdad? Pero como ya la fórmula nos decía, aquí, ¿verdad? Ya la fórmula aquí nos decía que ese nitrógeno tiene una carga positiva y ustedes ya bien me repasaron de que una carga positiva implica que se perdió un electrón, entonces ya el nitrógeno ya no tendría 5, ¿verdad? Sino que tendría estos 4. Y luego ese nitrógeno estaría compartiendo electrones con 3 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué condición tenemos aquí para el nitrógeno? Entonces ya decíamos, ¿verdad? Un par de electrones forman un enlace, ¿verdad? Forman un enlace. Entonces el nitrógeno aquí, ¿cuántos enlaces está formando? Está formando 4 enlaces. Parecido a estos ejercicios que hacíamos anteriormente en el inciso C y en el inciso D. Y entonces cuando el nitrógeno está formando 4 enlaces, ¿qué carga tiene? Tiene una carga positiva, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a borrar esto de los enlaces. En teoría, esto no debería de ser una confusión, es decir, todos deberíamos de poder entender que un par de electrones, o sea, que utilizar los 2 puntos o utilizar un guión tienen el mismo significado, ¿verdad? Que representan a un enlace, porque ya repasábamos el enlace covalente y decíamos en el enlace covalente se comparten electrones, ¿verdad? Entonces y aquí es donde les digo yo, si yo en mi foto de perfil me pongo un pelo rubio, liso y largo, eso no me representa a mí, porque mi pelo es corto, es colocho y es oscuro. Entonces, yo tengo que esa estructura de Lewis que yo haga, esa representación tiene que representar bien a ese compuesto. Ya habíamos hecho el cálculo y habíamos dicho, ese ion, perdón, no ese compuesto, ese ion tiene 14 electrones. Entonces vengo y digo yo, hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 electrones. Efectivamente, esta representación mía tiene los 14 electrones que debería de tener y además tiene la carga positiva donde corresponde. Así que esta sería la estructura de Lewis para ese problema, para ese inciso A del problema 11 que está quedando de tarea. ¿Tienen alguna otra pregunta respecto a este tema que estábamos viendo hoy? No. No, Lick. En la tarea solo dibujaríamos la estructura de Lewis, entonces. Así es, la estructura de Lewis, sí. No le calcularíamos la carga formal. Pues, obviamente donde corresponda, sí. Donde corresponda, sí. Es lo que le estaba diciendo, es lo que le estaba diciendo. No colocar aquí la carga positiva, perdón, aquí, el que yo no coloque esto, es como que ustedes, creo que me quedé sin, ¿me escuchan? Sí, sí, Lick. Es que creí como que me había quedado sin energía. Ya voy a explicar otra vez, solo que es que como estoy grabando, no voy a detenerme en eso. Entonces, bien, esto que yo tengo aquí no sería una representación correcta porque, como les mencionaba, en el problema vemos que el inciso A tiene una carga positiva. Entonces, si el inciso A, la fórmula molecular tiene una carga positiva, en la estructura que yo represente, como es una representación, valga la redundancia, era lo que les decía yo, una foto mía con pelo largo, cabello liso y rubio no me representaría a mí. Entonces, la representación tiene que ser una representación. Entonces, yo tengo, obviamente, si la fórmula molecular tiene carga formal,
la representación también tiene que tener la carga formal, ¿verdad? En el átomo correcto, no en cualquier átomo, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo coloque la carga formal en el nitrógeno que yo coloque la carga formal en este hidrógeno, ¿verdad? Si este hidrógeno en esta condición en la que está ahorita no tiene carga formal, ¿verdad? Sí podría tenerla, pero no en estas condiciones. En estas condiciones ya lo calculamos. Aquí atrás decíamos, cuando el hidrógeno está formando un enlace, no tiene carga formal. Porque esta resta nos da igual a 0, ¿verdad? O sea que ahí es de que lo tienen que calcular. Sí, ¿queda claro? Sí, Lick. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Perdón, lo siento. Les estaba hablando y no le estaba proyectando la pizarra. ¿Tienen alguna otra pregunta? Lo que le estaba diciendo era esto, ¿verdad? Si yo quito esta carga de este nitrógeno y la pongo en este hidrógeno, no, esta no es una representación correcta, porque aquí el hidrógeno no tiene una carga formal positiva, porque está formando un solo enlace, así como mirábamos acá, ¿verdad? Entonces, cuando el hidrógeno está formando un solo enlace, esta resta nos da igual a 0, no tiene carga formal. Entonces, la representación tiene que ser una representación correcta. No voy a colocar la carga positiva en cualquier lado, sino que la voy a colocar en el átomo que corresponde, ¿verdad? Entonces, yo les decía, aquí ya no voy a hacer este cálculo, porque este cálculo ya lo hicimos en 2 incisos anteriores, ¿verdad? En los cuales, donde el nitrógeno está formando 4 enlaces, ya habíamos hecho los cálculos, nos daba que tenía una carga formal positiva, ¿verdad? O sea que sí, donde corresponda, claro que tiene que calcular la carga formal y colocarla, ¿verdad? En el átomo que corresponda, porque si no, la representación no es una representación correcta. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No.